o algo parecido, pues hay una imposibilidad total de entender digamos, el fenómeno, es esa propuesta, el fenómeno del Big Bang, por ejemplo. Yo simplemente tomo nota y, claro, he tratado me estuve leyendo una tesis de unos gemelos franceses que tienen apellido ruso, ya no me acuerdo. Uno es matemático y el otro es astrofísico. Y ellos tratan de poner en cristiano la teoría del Big Bang con un tratamiento matemático accesible, digamos. Y entonces hay una cosa crucial ahí que para mí es fascinante. El Big Bang ocurre, pero no ocurre en el tiempo, porque el tiempo no existía cuando ocurrió el Big Bang. ¿Cómo? Cuando ocurrió el Big Bang, el tiempo no existía. Bueno, ese es el concepto del tiempo. No, sí, el tiempo. No. ¿Ah? No, el concepto no, el tiempo. Porque ahí no había quien lo estuviera pensando. Sí, de acuerdo. Entonces, no quiero meter mucho ahí porque me vuelvo loco. Pero el punto es que... No existía el tiempo, sí, no. Hay una fracción de segundo mínima durante la cual no se puede saber qué ocurrió. Y en esa fracción que es delenable, aparece el tiempo. Es cuando aparece el tiempo. Ahora sí, una vez que aparece el tiempo, entonces podemos empezar a describir lo que ocurre. Pero antes de eso no se puede describir. Y ese espacio, es la distancia que hay entre el sitio en que ocurrió el Big Bang y el lugar alcanzado por la energía, digamos, es mínima. Y sin embargo es suficiente para que tengamos que elucubrar sobre lo que pasó en ese espacio. Entonces, yo me puse a pensar, a mí no me van a meter, a mí no me van a ver loco estos gemelos, ya me tienen enredado. ¿Por qué tenía que ocurrir el Big Bang en un solo lugar? No tenía que ocurrir. Exacto. Ocurrió. Esa es, para mí personalmente, una intuición. No tenía que, el Big Bang es un fenómeno que ocurre billones, trillones, cuatrillones de veces simultáneamente. Y entonces, vos tenés una mente científica definitivamente. No, pero después, bueno, es científico, es químico. Sí, claro, pero después viene la cuestión. Pero es un químico que sueña. Sí. Bueno, claro, porque es poeta, es no escritor. Es un químico orgánico. Sí, mi diploma dice eso. Hemos descubierto que no lo es. Sí. Pero luego con los huecos negros, ahora sí. Ajá. Pero oíme, el día aquel otro de los días que se enojó esto, que estábamos hablando, creo que fue Hawking el que habló del haz de luz hacia un agujero negro, ¿verdad? Y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué pasaría? Un haz de luz que penetra un agujero negro. Bueno, nadie puede saber qué pasaría. ¿Desaparece el agujero o desaparece el haz de luz? No, porque es un concepto. Es un concepto, claro. Tanto el hueco negro como el haz de luz en ese campo son conceptos. Sí. Ahora, lo que pasa es que... incluso porque lo negro desde el punto de vista artístico es la ausencia de color. Bueno. Así como el blanco es la suma de todos los colores. Pero fíjate que ya se metieron al campo artístico, suena pero hay mucho que volver, más inteligible. Volvamos al punto que señalaba Fernando. Sí, es apasionante eso. Para llegar a lo del centro del universo. Ese periodo mínimo durante el cual el tiempo no existe todavía es el estado permanente del universo, en el sentido, creo yo, es decir, es una intuición, puramente intuición, y yo no firmo nada ahí. El que diga que le ponga la firma a eso está loco.
La nada de la que procede el universo se explica de una manera muy sencilla. El tiempo para el universo no discurre realmente, sino que el Big Bang, Es un concepto humano. el tiempo. Big Bang y los huecos negros ocurren simultáneamente. Y entonces, ¿Cómo? el Big Bang y Sí. los huecos negros ocurren simultáneamente. Pero tú dijiste hace un rato, y yo coincidí muy bien contigo, en que no fue un Big Bang. No, por eso. Ah, por eso. bueno, No, sí. no, pero tampoco es un No, hueco a negro. mí lo que pasa es, digamos, yo no soy científico de formación, pero a veces cuando se hablan de estas cosas y uno lee algunas cosas, eso de los huecos negros y esas cosas pareciera la misma relación que hay en el sistema parasimpático y el simpático del cuerpo humano, ¿no es así? A ver, ahí no. Ahí vos estás más cerca de la ciencia correspondiente, porque. No sabía yo que este era médico. No. No. El simpático y el parasimpático. Y sí, de veras. Es una similitud muy humana, ¿verdad? Pero muy... Dos sistemas. Sí, claro. Habría que invitar a un médico a que nos venga a ayudar. Sí. Volviendo al centro del universo que planteabas, porque cuando vos decías que cada punto es el centro del universo, así entendí, ¿verdad? En un programa anterior. Sí, así es. Igual uno podría decirle a los que nos están oyendo y nos están viendo, pensemos nada más que Costa Rica sea el centro del universo. Sí. Que hagamos una abstracción y nos levantemos así como ángeles, digámoslo así, como seres especiales que podamos ver el mundo desde arriba, pero teniendo a Costa Rica arriba, en el punto. ¿Cómo veríamos el mundo? De ahí. Primero es la punta nuestra ahí en Costa Rica, ¿verdad? Y el resto del mundo girando alrededor de nosotros, con los dos grandes océanos, las dos grandes masas terrestres hacia arriba y hacia abajo. Hay Una maravilla. Hay un programita de computación muy interesante que consiste en que vos Se decidís. puede hacer en computación eso para ver ese análisis. vos- Que la gente lo sienta y que lo viva Sí, y sí. de pronto se van a sentir grandes e importantes. Que es la Claro, cosa. sí, pues, claro. Vos coges la ciudad de Módena, para decir algo. Y entonces pones la ciudad. Entonces, de pronto te encontrás un mapa mundi, que es el centro de la ciudad de Módena. Entonces vos ves a Turquía allá, y Australia allá. Bueno, eso Y podríamos hacer. claro, ¿y por qué? Porque el centro del mundo tiene que ser Londres. Sí, claro. Pero perdóname, vos coges Google y coges cualquier punto y ves y lo vas acercando y acercando y acercando y se convierte en el centro del universo en ese instante. ¿Y ves tu Pues, casa? Claro, ves tu casa y todo. Pues. Y claro, empieza uno a alejarse y termina viendo el mapa mundi, ¿verdad? Qué Es deprimente, genial. qué deprimente, empezar a ver el universo y acabar viendo la casa de uno. Qué deprimente. No, todo eso es interesante. pensarlo. Interesantísimo. Lo importante es no tomarlo en serio, porque imagínate, si uno se tiene que amarrar los zapatos y está pensando en el Big Bang, se ahorca. Y sería con la corbata. ¿verdad? Sí. Se ahorca con la Como corbata. esa tragedia que contó un día de estos Gonzalo Castellón en un escrito que hace sobre uno de los tenores más importantes europeos, que muere de una manera cruel, digámoslo cruel, porque termina cayéndose por unas gradas porque andaba los cordones sueltos. Fíjate. Qué cosa. ¿Ah? O ese mapa, el Papa Adriano IV, que Sí, que murió lo- porque se le tragó- metió una mosca. La mosca. Una mosca. Y es que la mosca no masca, por eso se... Que de paso, cuando le sucede a uno, que a mí me ha pasado, produce una sensación de asco horrible. Ah, claro. Claro, que se le mete una mosca Sí, en la sí, boca. eso. Sí. Sí, Horrorosa. sí, No, horror, no, claro. sí. No. Y uno siente que se metió un dinosaurio. Sí, Que es lo peor. ¿Ah? sí, porque mientras se deglute todavía baila la condenada. No. Pero 3 días después todavía cree uno que está ahí. Sí. Uy, no, ni me hables de eso. Es como la vez que yo me puse a llorar porque me había tragado un pedazo de hielo grandísimo. Y se te quedó pegado. Y yo estaba aterrorizado porque Claro, era demasiado grande. Yo ya era muy carajillo, pero eso demuestra que yo era tonto. Que yo era tonto. De veras, y soy consciente de que... El tonto era el hielo que se te metió. Qué raro, ¿verdad? Dice uno, bueno. Y es que el hielo, si uno lo muerde con los dientes,
le produce a los dientes un daño terrible, Claro, porque es claro, duro. claro. Pero una vez que está ahí va por el esófago, Va aventado. porque va aventado, resbala. como dicen. No, y es que se va afinando, Claro. si te asustaste porque... Pero- Comer la espinita del pescado que había que comerla con un banano a la par. ¿Ah? Las abuelas de uno le ponían uno el banano a la par y el pescado, Y y es uno que aprendiendo a comer ahora pescado ya con casi un lo- pedazo de banano por si se le quedaba una espinilla a uno. Exacto. ¿Ah? Sí, sí. Pero esas. Uno vive por dicha con la posibilidad de estar pensando en cosas diferentes al dolor de muelas que tiene, ¿verdad? Porque todo eso lo entretiene a uno mientras le llega el momento de zarpar, ¿verdad? Entonces hay que zarpar con un banano en la mano. Sí, El problema de zarpar es nada más la idea griega de los muertos, sí. ¿verdad? Sí. Hoy tenemos otra idea. Sí, Sí, sí. pero... Hoy incluso a la Capilla de las Ánimas no le decían Cabo Kennedy, porque ahí disparaban a todo mundo. Ah, Le eso sí. decían la aduana. La aduana no me acuerdo. Así le decían en Cabo mi tiempo. Kennedy. Yo me acuerdo que le decían la Cabo Cabo Kennedy. Kennedy en mi tiempo, porque todos los muertos que iban para el cementerio general pasaban por la capilla Sí. y ahí disparaban. No, yo me El acuerdo, alma, sí, me imagino yo. que decían, vamos, pasemos a la aduana. La aduana. Sí, ahí lo registra para que se vaya de una vez. Pero ese es uno de los enormes misterios, ¿no? De que sobre la muerte y sobre el más allá, o el más acá, o el quién sabe. Por cierto, a la par de la Capilla de las Ánimas está ahora el archivo arquidiocesano que lleva el nombre de Bernardo Augusto Til, que es un archivo abierto al público, que es muy interesante. Ah, sí. Sí, sí, Sí. en información, en datos, en documentos. Sí, sí. Más de un chisme se debe echar uno ahí si Dices se que pone vivo. a ti lo expulsaron, ¿verdad? ¿Cómo? A ti lo expulsaron del país. Y asegura, bueno, pues la verdad que no lo sé ni. Esto a pesar de que tenía mucha Que fue influencia en uno los presidentes de la los época. fundadores de la masonería en Costa Rica. No, Til no, el padre Calvo. Pero El por padre influencia Calvo. de Til. eso El me padre decía. Calvo lo hizo Sí, claro. masón para que Tomás Guardia lo recomendara para el obispado, Sí, sí. porque eso fue anterior a las reformas liberales. ¿Quién hizo masón a quién? Al obispo. Al obispo Til. Y en el Museo Masónico de Costa Rica, que está en la logia ahí por la Asamblea Legislativa, están la foto del obispo Til pintado Sí, en óleo con todas las insignias masónicas, y está la mitra y hay otras cosas que tienen los símbolos masónicos. Sí, sí. Que es muy interesante en eso, porque ya, el obispo, además de origen alemán, probablemente era un liberal en ese momento, y permitía, digamos, que aceptar, digamos, ese vínculo con la masonería para provocar la recomendación del presidente Tomás Guardia para que lo nombraran obispo, que así fue como sucedió. Ah, mire. Y entonces, en ese sentido, el obispo era muy liberal en algunos aspectos y aún así lo echaron. Sí, sí. Lo echaron del país, pero no por su liberalismo, sino No, por por su la influencia en la lucha que política. da la iglesia después del 82, cuando se toman las primeras medidas para separar la educación de la iglesia del Estado. Y entonces, entre el año 82 y 84, la iglesia lleva a cabo una lucha feroz contra el Estado. Bueno, ahí hace campaña antimasónica y todo ese tipo de cosas, y usaban el púlpito también para eso, y entonces terminaron echando al obispo. Que fue Pero una lo manera. echó el Estado, lo echó don Jesús Jiménez. No, Jesús Jiménez fue antes, fue en el 69. Lo hicieron eso Bernardo. ¿Quién fue el que lo echó? Bernardo y Próspero. Bernardo Soto Y Próspero Fernández en ese periodo. Y- Yo no sé por qué yo tenía la idea de que había sido don Jesús. no, Jesús Fernández gobierna en el 69. Bueno, Que le da un golpe de un Estado. historiador ese. Le da un Sí, golpe claro. de Estado Tomás Guardia. Sí, 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 sí. sí, claro, claro. Por cierto, Jesús Jiménez fue un hombre muy importante, no solo por la ley de educación. Sometió a los militares a control civil, que es una de las facetas, digamos, que pocos se destacan en el desarrollo histórico nacional. Además produjo un hombre como don Ricardo. Eso es cierto. Importantísimo. Ese sí era un personaje. Sí, sí, sí. Ese sí era un personaje, Ricardo Jiménez. Que forma parte de la Comisión Codificadora del año 82, que es la que impulsa todas las reformas liberales, junto con Cleto, que eran estudiantes de la Escuela de Derecho.
y Ricardo y Cleto, que uno tiene la idea de que eran civilistas en el sentido del derecho, los dos se gradúan con tesis en Derecho Penal. Ah, mira. Interesante, sí. Bueno, es que el derecho penal, yo digo, dentro de las ramas del derecho, es de lo más profundo, porque entra como en los aspectos psicológicos y sobre todo las escuelas italianas, ¿verdad? De Ferri, Lombroso, Garófalo. Interesantísimo, es decir, cómo las escuelas que creían en el criminal nato. Criminal nato, ese era Lombroso. Lombroso. Sí. Lombroso. Bueno, el Y trabajo de los delitos y de las que- penas, aquel famoso libro ¿De también, de los delitos y de las penas. Sí. Ahorita me acuerdo del autor. También, por cierto, yo estaba en un curso de Derecho Penal con el doctor Guillermo Padilla, en su último curso que él dio como gran penalista que era, ¿verdad? Y un gran maestro. Él Y tenía un gran defensor del delito y de las penas de becaría, Sí, sí. ¿verdad? Y en esa época hacíamos los exámenes orales. Y entonces uno sacaba una papeleta y ¡pa! ¿verdad? Ah, sí, sí. Y entonces ahí me sale la tesis Perdón, de... ya no son orales. No, yo creo que ahora no son orales en la escuela de Derecho. No, son Porque escritos. eran parte Eran de- tribunales. Y me sale a mí la tesis del delito y de las penas. Estaba el doctor Guillermo Padilla ahí. Y yo había estudiado bien el tema y conocía bien. Y don Guillermo era un apasionado de eso y además condenaba la pena de muerte. Y en el delito ese ahí, en ese libro, se justificaba un poco. Entonces empiezo yo a desarrollar aquello con una pasión enorme. Y digo, como dice bien el doctor Padilla, aquí lo único que está en contra de esto es la cosa de la pena de muerte y tal. Y se levanta el doctor Padilla y aplaude en pleno juicio. Y entonces interrumpe al tribunal y dice, ¿no les parece que ya es suficiente que interroguemos a Vladimir? Porque ha dicho todo muy claro. Ah, bueno, claro. Y no me hicieron más preguntas. Bueno, yo estaba dispuesto a defenderme con otras preguntas, pero fue suficiente. Sí, claro. Así Es un buen como truco, en un también. en un curso de Derecho Internacional público, Derecho Internacional Público, sí, porque el privado es Código de Bustamante, pero empezó el profesor, eso en Georgetown. Hoy vamos a empezar a hablar de algo que no existe. Algo que no existe. De algo que no existe. El derecho internacional público no existe, es la ley del más fuerte. Pero vamos a desarrollar una serie de temas. Entonces empezó a... Pero es cierto, el derecho penal El diálogo de la isla de Melos. internacional no existe. El derecho es más fuerte, definitivamente, ¿no? Y aún el derecho internacional privado, yo no sé hasta dónde funciona, ¿verdad? Porque es la confrontación de un individuo frente a un Estado, por lo general, en algunos casos, como en el caso del Haya de la Torre, sí lo ganó, es decir, contra un Estado. Él se refugió en Colombia y se presentó un recurso, pero duró como 20 Mucho, años. ¿verdad? Bueno, ahora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más fácil, digamos, enfrentar estados Dime una en cosa. decisiones y en acciones Ahora públicas. que bueno. estamos hablando de cortes, y la verdad que yo no lo entiendo, así que me gustaría oír opiniones para ver si se me aclara la mente. La Corte Internacional de la Haya, ¿cómo va a ser que tarden años en resolver un juicio que están de vagos todo el tiempo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo puede ser? Si hay cosas que se estudian, pues digamos un año, ¿verdad? Puedes llegar a conclusiones, pero no 5, 6, como en el caso de Colombia y Nicaragua, que duraron 9 años. ¿verdad? Sí, yo no entiendo. Puede ser Perdón, voy a usar un podría término ser para justificar la grotesco. estancia ¿Qué en el- carajos hacen? No hacen nada. Están de vagos. Pero, ahí, que- pero fíjate que esa pregunta yo me la hice una vez, pero por razones accidentales. Estaba leyendo una revista ahí en la que venían casos resueltos por la Corte Internacional de la Haya y apareció un caso rarísimo, el fallo por el litigio entre el estado de Maine y Canadá por derechos de pesca, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo es esto? El estado de Maine, yo creía que Estados Unidos no se sometía a las
Bueno, nunca ha aceptado. Por eso, pero el Estado de Maine sí recurre a la Corte Internacional de la Haya para litigar con Canadá y ganó. Es decir, recuerdo vagamente el asunto, Maine, el Estado de Maine ganó. Entonces, una cosita como esa les quita tanto tiempo como si estuvieran discutiendo el derecho de Rusia sobre Alaska o una cosa así, ¿verdad? Es la misma, son la misma magnitud a pesar de que es ridículo. Que ahora los rusos deben jalarse el pelo por haber vendido Alaska. En lo que vendieron Alaska en el siglo XIX. Pero no, yo creo que están felices porque se salvaron de la mujer esa, la Palin. Lo peor sería que hubiera una Palin rusa. Sí. Bueno, dice que hay que aterrizar. La Palin rusa, está buena.